Hola a todos, es un placer para mí poder volver a estar contigo, poder volver a entrar en tu vida, volver a entrar en tu casa, poder tener este momento de amistad donde venimos enseñándote a través de los videos que hemos estado haciendo de este canal Familia Torá, las enseñanzas que nuestro Padre Eterno nos ha venido mostrando a través de su palabra, a través de entender el contexto original de la palabra y de preguntar por las sendas antiguas y caminar por ellas, ¿sí? De conocer esas raíces hebreas de lo que Él nos está enseñando. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y que es un tema que tú tienes que explorar demasiado, que tienes que preguntarle al Padre y que tienes que entender realmente para que puedas entender cuál es tu identidad delante del Padre, que nos la da a través de la palabra, pero que siempre es la identidad delante del Padre. Quiero que tengas esta frase que coloqué aquí, la tengas en tu corazón. La escogencia de un pueblo, el amor de Dios por el hombre. Escogencia de ese pueblo apartado que nuestro Padre Eterno escogió, es la demostración del amor de Dios que tiene por todo el hombre, por toda la humanidad. ¿Ok? Entonces, para empezar a entender qué es identidad, debemos comprender que nosotros conocemos, vamos a empezar a conocer o estamos conociendo al Padre Eterno, la palabra de Dios, la palabra de Elohim, y conocemos a Yeshua, a su imagen visible, a nuestro Redentor. Cuando los conocemos a los dos, empezamos a sufrir una transición, tanto espiritual como física, porque delante del Padre estábamos perdidos, estábamos en el mundo, sujetos a las pasiones del mundo, estábamos muertos en nuestra carne. Pero vimos su luz, vimos a Yeshua, conocimos a Yeshua y su sacrificio nos mostró que ahora podemos tener vida. Y esto nos lo muestra Yeshua y vámonos a ir a Juan 5:24. Y dice, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte, ha pasado a vida. Y quiero que esta parte, esta frase te quede y la recuerdes muy bien porque vamos a hablar de ella más adelante. Ha pasado de muerte a vida. Ahora, vamos a recordar, del video anterior yo les dejé unas ideas, creo que eran 10 frases o 10 ideas para que ustedes reflexionaran, ¿sí? Y vamos a ir con la primera. Yeshua, Jesús, nació en la tribu de Judá. Yeshua era un judío, ¿sí? Pero bueno, Judá más la tribu de Benjamín y la mayor parte de la tribu de Leví, que era la tribu sacerdotal, que estos eran los que eran llamados Casa de Judá o Reino del Sur o Reino de Judá, eran las únicas tribus de las 12 que estaban en el territorio de Israel en ese momento. De las 12 tribus que conforman Israel, eran las únicas que estaban todavía en el territorio de Israel. ¿En qué momento? En el momento en el que Yeshua nace y ejerce su ministerio. Ahora, la segunda idea, de las otras 10 tribus que conforman a Israel, que fueron llamadas la casa de Efraín o casa de Israel o reino del norte, estas habían sido dispersas por Dios hacia las demás naciones. Y Yeshua, Jesús, nos dice que Él fue enviado y envió a sus discípulos a darle las buenas nuevas de redención a estas ovejas perdidas de la casa de Israel. Estos dos puntos son introductorios para nosotros empezar a hablar de quiénes somos, de cuál es nuestra identidad. Ahora vamos a empezar a ver las pasajes de la palabra en la cual Dios nos muestra realmente cuál es nuestra identidad. Vamos a ir a Mateo 15:24. Él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y Mateo 10, de 5 a 6, donde él nos recuerda, donde Yeshua comisiona a sus discípulos, a sus apóstoles, a que vayan antes de cualquier cosa, vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto nos contextualiza lo que les decía adelante. Yeshua vino a las ovejas perdidas y envió a sus discípulos a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bueno, ahora, ¿quién soy? ¿Quién soy yo? Antes de iniciar a ver ya el tema con más profundidad, debo entender la actualidad y poder diferenciar quién es quién dentro de la palabra de Dios. Debo entender ahora, en estos momentos, porque ese es mi entorno, ¿sí? Y debo poder diferenciar quién es quién delante de la palabra de Dios. Entonces vamos a ver 3 términos que nos van a dar el tema amplio de lo que somos nosotros.
Primero, vamos a ver quién es un israelita. Vamos a quitar esas ideas preconcebidas que teníamos. ¿Quién es israelita? Es el que desciende de Israel. ¿Y quién es Israel? Israel es Jacob. Yo sé que muchos conocemos, y creo que todos debemos conocer a Jacob, ¿sí? Que era el padre, el padre inicial del pueblo de Israel. A él se le llamó Israel. Cuando él luchó con el ángel de Dios, con el ángel de Jehová, allá en el arroyo de Jaboc, el ángel al final le dice, ya no serás llamado Jacob, sino tu nombre será Israel, porque has luchado con Dios y has prevalecido, ¿sí? Entonces, los israelitas son descendientes de ese Israel, ¿sí? Y se les conoce como hijos de Israel o como las tribus de Israel. Entonces, Israel tuvo 12 hijos, de los que se formaron las 12 tribus de Israel. Entonces son Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Sacar, Zebulón, José y Benjamín. Y cada uno de estos 12 forman cada una de las 12 tribus de Israel, que son los descendientes, y a estos se les han llamados israelitas, el pueblo inicial de Dios. Ahora, judío. ¿Qué es judío? Y yo creo que todos tenemos una idea y se nos viene a la cabeza una idea de qué es judío. Y vemos a ese señor de barba larga, de cabello aquí largo, con aquí una trenza, el sombrerito negro y todo vestido de negro, ¿sí? Pero vamos a entender qué es judío. Judío es una persona de la tribu de Judá. Y estamos hablando según la palabra de Elohim, la palabra de Dios. Judío es una persona que nació o que es proveniente de la tribu de Judá. ¿Y quién es Judá? Judá es el cuarto hijo. Rubén, Simeón, Leví y Judá. Judá es el cuarto hijo de Israel, de Jacob, que es el que forma la cuarta tribu de Israel, ¿sí? Pero también, después de la dispersión a Babilonia, cuando ellos volvieron de esa dispersión a Babilonia, a Jerusalén, a reconstruir Jerusalén y el templo, se les llamaba también judíos a los que eran del reino del sur. Después de esa dispersión, a los que eran del reino del sur, donde está Jerusalén, se les llamaba judíos. ¿Listo? Ahora, los judíos no son todo Israel. Son solo una de las 12 tribus que forman todo el pueblo de Israel. Aquí quiero dejar una idea para que tú entiendas esto. Yo soy colombiano, soy del país Colombia, pero soy de la ciudad de Bucaramanga. Entonces, si yo digo que todos los israelitas son judíos, es como si yo dijera que todos los colombianos son bumangueses. ¿Sí? Pero no es así. Todos los bumangueses son colombianos, pero no todos los colombianos son bumangueses. Lo mismo, todos los judíos son israelitas, pero no todos los israelitas son judíos. ¿Por qué? Y te voy a dar unos casos, unas muestras de personajes que yo sé que conocemos a través de la palabra y que vamos a ver que no todos eran de la tribu de Judá. Moisés, por ejemplo, gran conocido. Moisés era de la tribu de Leví, era de la tribu sacerdotal. Josué, que es uno que va a tomar gran importancia, era de la tribu de Efraín. Sansón, yo sé que conocemos la historia de Sansón, él era de la tribu de Dan. Gedeón también lo conocemos, que era de la tribu de Manasés. Pablo, todos conocemos a Pablo, a Saulo de Tarso. Él era de dónde? De la tribu de Benjamín. Él le decían judío, ¿por qué? Porque era de origen judío, de esa tribu, de ese reino de Judá. Recuerden que les dije que a los del reino de Judá también se les llamaban judíos. Pero dentro de ese reino de Judá, él pertenecía a la tribu de Benjamín. Ahora, Yeshua ya sabemos, era judío, que nació en la tribu de Judá. Zacarías aquí, no el profeta, sino el padre de Juan el Bautista, era de la tribu de Leví. Y el mismo Juan Bautista era de la tribu de Leví. Entonces aquí podemos ver que no podemos poder tener en la cabeza que al escuchar Israel o escuchar israelita vamos a pensar solamente en judíos. Porque judíos son israelitas, pero no todos los israelitas son judíos. Y ahora vamos a hablar del término hebreo. ¿Qué es el término hebreo? Es una persona que ha cruzado un río. En la palabra y dentro del idioma hebreo, un hebreo es una persona que cruza un cuerpo de agua. ¿Sí? Dentro de la palabra original es Ibri. Y se le llamó así a Abraham, que él fue el primero que cruzó un cuerpo de agua. ¿Por qué? Recordemos que Abraham, por visión o por llamamiento de Jehová, de nuestro Padre Eterno, él le dijo, sal de Ur de los Caldeos, sal del mundo y ve a la tierra que yo te voy a mostrar, esa tierra de Canaán, que es la tierra prometida para el pueblo de Dios.
Y él cruzó por fe. ¿Y cruzó qué? Cruzó el río Éufrates. Por eso él se le llama hebreo, porque cruzó el río y pasó de muerte a vida y lo hizo por fe. Y eso de por fe va a tener también una gran importancia para nosotros, los que estamos ahora como pueblo de Dios. ¿Listo? Ahora, por eso todo el que quiere ser salvo debe salir del mundo, dejar de ser gentil y cruzar a la tierra que Jehová tiene preparada para que vuelva su pueblo, para que vuelva su familia, formar parte del pueblo de Dios. Todos somos pueblo de Dios, pero vamos a entender por qué somos pueblo de Dios y quién es el pueblo de Dios. Ahora, vamos a empezar a visualizar esos versículos y esos pasajes dentro del contexto correcto, dentro del contexto original que están en la palabra. ¿Listo? Entonces vamos a ver, Juan 8, 31, 32, y dice así Yeshua: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí, ¿qué nos está diciendo Yeshua? Y es algo que yo creo, y bueno, tengo que decirlo dentro de mi opinión, en todo el conocimiento que nuestro Padre nos está dando, es mi opinión que este debe ser para nosotros ahora, debe ser nuestro primer entendimiento de cuál es nuestra identidad, que somos discípulos de Jesús. Él, a través de Jesús, somos llamados a tener una, un actuar, de tener una acción automática cuando somos discípulos de Yeshua, y es llevar las enseñanzas de Yeshua hasta lo último de la tierra, ¿sí? Ese es nuestro propósito que adquirimos una vez conocemos a Yeshua. Ahora, vamos a dar un pequeño salto, son de miles de años, pero vamos a ir a Éxodo 19, de 5 a 6. Y aquí vamos a empezar a ver a quién es que nuestro Padre Eterno empezó apartó como su pueblo santo. Dice, en Éxodo 19, 5 dice, ahora pues, y está hablando Jehová a Moisés para que le diga al pueblo, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, si diereis oído, si escuchas mi voz y guardas mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Oh, mira esto tan hermoso. ¿Qué les está diciendo? Si tú escuchas mi voz, guardas mis pactos, ustedes serán mi especial tesoro. ¿Qué más, qué más podemos nosotros sentir de ese amor del Padre? Seremos especial tesoro sobre todas las demás naciones, ¿sí? Porque él mismo dice, oye, toda la tierra es mía, todas las naciones que hay, yo te escojo a ti como pueblo especial, como especial tesoro. Pero también les dice, ahora ustedes van a tener un trabajo que hacer. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Qué tenemos que ser? Sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. A los hijos de Israel, a esas 12 tribus que vienen de la descendencia de Israel. Aquí ya está empezando Jehová a escoger a esa primera semilla de lo que va a ser todo su pueblo. Ahora volvámonos otra vez al Nuevo Testamento, al pacto renovado que hizo Yeshua con el pueblo de Dios. Y dice en 1 de Pedro 1, del 1 al 2. Y aquí es Pedro, que era discípulo de Yeshua y apóstol de Yeshua, a quien comisionó allá cuando le dijo, vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces Pedro creó esta carta, escribió esta carta, y vamos a ver quiénes son los receptores de esta carta. Y dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, de Jesús el Mesías, a los expatriados de la dispersión. Por favor, esas 4 palabras, colóquenlas y guárdenlas, escríbanlas si quieren. ¿Quiénes son los expatriados de la dispersión? En el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Elegidos según la presencia de Dios Padre, santificados por el Espíritu, para obedecer, escuchar la voz de Dios y obedecer, guardar el pacto y ser rociados con la sangre de ¿quién? Del Mesías Jesús. Y aquí vamos entendiendo cómo nosotros estamos entrando a ser pueblo de Dios. ¿Listo? A través de el Mesías Jesús. Pero también nos dice Pedro en el segundo capítulo de su carta, en el versículo 9 y 10 nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y mira que este versículo 9, ¿a qué está haciendo referencia? Sí, señores, a Éxodo 19, que fue el que hablamos con anterioridad. Aquí Pedro les está recordando a esos expatriados de la dispersión, a esas ovejas perdidas de la casa de Israel, les está recordando que son linaje escogido, que son real sacerdocio, que son nación santa y que son pueblo adquirido. Pero también está tomando de uno de los profetas que habló a la dispersión de Israel, está tomando, que es el profeta Oseas, y le dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Y esto de dónde lo está tomando? El profeta Oseas. Oseas le habló a esa casa de Israel, a esa casa de Israel que por su paganismo, por adorar a otros dioses, por prostituirse con otros dioses, Jehová, nuestro Padre Eterno, los sacó, los exilió, los expatrió a la dispersión, ¿sí? Y les dice Oseas: con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Allá en el exilio se van a multiplicar y van a crecer, y van a ser como la arena de mar que no se puede contar. Y en el lugar donde les fue dicho: ustedes ya no son mi pueblo, están expatriados, allá mismo les diré: vosotros sois pueblo de Dios, y serán llamados hijos del Dios viviente. Mire, vamos empezando a ver cuál es el plan de redención de nuestro Padre Eterno. Ahora, vamos a irnos ahora con el apóstol Pablo, con Saulo de Tarso, y vamos a irnos a Romanos. Y aquí en Romanos es clave que nosotros entendamos que Pablo le está hablando tanto a los gentiles como a los judíos que estaban escuchando, que estaban conociendo esa buena nueva de redención de Yeshua. Y les dice desde el versículo 24, en Romanos 9:24, a los cuales también ha llamado. Esto es, ¿a quién? A nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. ¿Y quiénes esos gentiles? Estamos entendiendo que esos gentiles son esa dispersión, esos expatriados de la dispersión, que eran pueblo de Israel original, pero que ahora se fueron a la dispersión. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Nuevamente Pablo tomando al profeta Oseas, ¿sí? Y quiero hacer énfasis: Oseas, de ese Antiguo Testamento que nosotros llamamos, que decía que eso ya no estaba vigente, ya no estaba activo. Pero vamos dándonos cuenta cómo ese Antiguo Testamento es la base para el Nuevo Testamento y es la base de todo el plan de redención que se viene a cumplir aquí en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿a quién le está hablando? Al judío y al gentil. ¿Ok? Ahora, en Romanos 10, del 8 al 10, le sigue diciendo: más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y eso lo vemos allá en Deuteronomio. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es Adonai y que Jesús es Dios mismo, esa imagen visible del Dios invisible, y creyeres en el corazón que Elohim lo levantó de los muertos, si tú confiesas y crees, serás salvo. Y vamos a ver qué significa ser salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Wow, mira cómo vamos nosotros yendo de algo muy general a algo muy particular. Vamos entendiendo quién es el pueblo de Dios. Ahora, vamos a leer esta de Romanos 11, son varios versículos, pero lo vamos a ir tratando de explicar para que tú vayas entendiendo. Y dice Romanos 11 del 8 al 32, como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. O sea, está diciendo que le quitó los ojos, bueno, no físicamente, sino que no les dejaba ver a unas personas, a un pueblo no le dejaba ver y no les dejaba entender, ¿sí? Y David, él toma a David y dice, David decía: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Y aquí podemos ir entendiendo que a ese reino de Judá, que era el que estaba activo en ese momento, Pablo nos está diciendo que a ellos
el Señor le oscureció los ojos y les empezó a agobiar la espalda, ¿sí? ¿Para qué? Para que no vieran y no entendieran. Pero todo con un propósito. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Y aquí Pablo nos está mostrando como esa culminación del entendimiento del plan redentor de nuestro Padre Eterno, para provocarles a celos. Viene a salvar a un pueblo que no era su pueblo y les da misericordia, pero a través de eso les da celos al que era su pueblo, para que ellos también sean salvos. Y sigue, y si tu transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. ¿Sí? Si ellos no veían y no entendían, y eso sirvió para que los gentiles fueran salvos, ¿qué más va a ser cuando ellos vuelvan y ya no estén ciegos y ya no estén sordos y vuelvan otra vez a la restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles. Honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y aquí Pablo nos está, con este versículo 16, nos está empezando a adentrar en un estudio que vamos a hacer, que es quién es el olivo, ¿sí? Porque aquí ya se está empezando a hablar de ramas, de árbol, de raíz. ¿Listo? Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino a la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe, ¿recuerdan la fe de Abraham? Tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Y mira que aquí Pablo ya nos está hablando de algo muy importante. Está diciendo, ustedes gentiles antes eran llamados un olivo silvestre. Y si hay un olivo silvestre, también hay un olivo natural. Así que empecemos a pensar quién era ese olivo natural. Si a aquellos que tenían un conocimiento del Padre Eterno los empezó a desgarrar, a quitar esas ramas, las empezó a cortar de ese olivo natural y empezó a tomar de esas ramas del olivo silvestre a ser injertadas en el olivo natural, empecemos a pensar quién es el pueblo de Israel, quién es el pueblo de Dios. ¿Listo? Ahora, pero ojo, tú que estás siendo injertado en el olivo natural, no te creas más que los que están siendo cortados. No te creas más que ellos. ¿Por qué? Porque no eres tú como rama quien sustenta al árbol, sino la raíz de ese árbol es quien te sustenta a ti. Así que tú tienes que tener humildad para entender que tú, por esa sordera y esa ceguera de ese pueblo inicial, tú ahora vienes siendo recogido a ser parte del olivo natural. ¿Ok? Ahora, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, esos que fueron cortados, no permanecen en incredulidad, serán injertados nuevamente en el olivo natural, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, si tú eras de esas naciones que no eran pueblo de Dios y que eran expatriados de la dispersión, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, en el olivo natural, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Está tomando de los dos pueblos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Mira, vamos a develar un misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Quién es la plenitud de los gentiles?
Ay, en próximos videos vamos a ir entendiendo quién es esa plenitud de los gentiles para ver todo el plan redentor del Padre, ¿sí? Pero ojo, mira que él está diciendo, Israel, el pueblo completo de Israel tuvo endurecimiento en parte, porque si nosotros conocemos algo de la historia actual de Israel, tenemos que entender que en un momento después de Yeshua, todo Israel fue disperso, todo, tanto el reino de Judá como el reino del norte que ya estaba disperso. Y por miles de años no hubo pueblo de Israel en Israel. Hasta 1948, cuando el reino de Judá, cuando los judíos empezaron a volver al pueblo de Israel. ¿Listo? Entonces, por ese endurecimiento es que ha venido a ti salvación. Y ellos también van a ser salvos, pero ¿hasta cuándo? Hasta que esa plenitud de los gentiles, hasta esos escogidos de los gentiles de la dispersión, vuelvan otra vez. Todos seremos salvos. Entonces, ¿qué dice? Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Mira, aquí tenemos que entender. Nuestro Padre Eterno no viene a salvar a persona por persona. Él viene a salvar a un pueblo. Y aquí Pablo nos está desvelando ese misterio. ¿Quién es el pueblo que va a venir Dios a salvar? Ese pueblo se llama Israel. No estoy diciéndolo yo, lo dice la palabra de Dios. Vendrá de Sión el libertador. De Jerusalén vendrá el libertador. ¿Sí? Y le quitará a Jacob, a Israel le quitará la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. ¿Quién nos quitó los pecados? Yeshua, el libertador que viene de Sión. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. O sea, aquí le está hablando al pueblo, a esos gentiles, está diciendo, oye, ese pueblo de Israel tal vez puede ustedes verlo como enemigos, ¿sí? Pero son amados por causa de los padres. Y aquí cuando habla de los padres, ¿de quién habla? De Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando tú veas que se habla de los padres en la palabra de Dios, aún en los profetas o aún en los apóstoles, siempre se están refiriendo a Abraham, Isaac y Jacob. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y yo creo que aquí muchos podemos, si perteneces a la iglesia cristiana evangélica, no sé si de pronto en la iglesia católica se daba explicación de esto, ¿sí? Pero aquí vamos a entender qué es lo que significa literalmente este pasaje de Romanos 11:29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. El llamamiento de su pueblo, los dones que le dio a su pueblo, a todo ese Israel que será salvo, a todo ese Israel que viene de los gentiles, de la dispersión del pueblo de judío y de la casa de Judá. Porque vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos, al judío que estaba en ese momento, al pueblo de Israel y a las naciones que estaban allá afuera, a todos los sujetó en desobediencia. ¿Para qué? Para tener misericordia de todos y ahora formar un solo pueblo, formar un solo Israel, e Israel será salvo. Creo que aquí estamos mostrando con mucha profundidad quién es el pueblo de Dios, a quién Dios llama a su pueblo, cómo lo va a formar, cómo lo formó en el inicio y cómo lo está formando ahora. Ahora, aquí simplemente quiero darles una idea de qué es ser injertado. Yo creo que todos tenemos conocimiento de qué es ser injertados. Pero bueno, aquí estamos hablando de las ramas del olivo silvestre. Jehová cortó y a través de Yeshua fueron injertadas en el olivo natural, en el buen olivo. ¿Mm? Pero también aquí vemos a la derecha cómo se hace ese injerto y cómo vemos al final del proceso que esas ramas que venían de afuera del olivo silvestre son injertadas en el olivo, en el buen olivo y todos vienen a formar parte de un solo olivo, de un solo árbol, de un solo cuerpo. ¿Ves? En la naturaleza está representado.
lo que es el plan redentor de Dios. Ahora, vamos a ir a Santiago. Santiago, uno de los apóstoles de Yeshua, pero que ojo, les quiero recordar, el nombre de Santiago no es el original. ¿Cuál es el nombre original de Santiago? Es Jacobo, ¿sí? Que por transliteraciones, por traducciones, terminó siendo Santiago. Y este es el hermano de Yeshua. Entonces dice Santiago, que era un apóstol de Yeshua, dice, yo soy siervo de Dios y del Mesías Jesús. Y estoy escribiendo esta carta ¿a quién? ¿Quiénes son los destinatarios de esta carta de Santiago? A las 12 tribus que están en la dispersión. ¿A quién les estaba hablando? A la dispersión. Pero finalmente debemos entender que tanto las 10 tribus, esa casa del norte, esa casa de Israel que fue dispersa con anterioridad, estaba afuera, como también Judá terminó siendo dispersa. Y todos conocemos que en la nación de Israel no había israelitas. Todos fueron dispersos al final. 70 años después, cuando el templo fue destruido, todos fueron dispersos finalmente. Y a esos es que Santiago les estaba hablando. Ahora, Pablo también nos dice en 2 de Corintios, mira que aquí estamos hablando Corintios, las naciones fuera del pueblo de Dios. Pero ojo, estas naciones no eran solamente porque fueran naciones. Allá habían gentiles que no estaban en los pactos, pero también estaba la dispersión de Israel, esa casa de Israel, pero también estaba la dispersión de los judíos, porque en ese tiempo ya habían judíos dispersos. ¿Sí ves a quién les estaba hablando? Pongan atención muy bien a quién les estaba hablando. Entonces dice, de modo que si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Elohim, de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio del Mesías y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Elohim, que Dios estaba en el Mesías reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Y mira la misericordia que alcanzó tanto el gentil, tanto el disperso, tanto el de Judá. La misericordia que alcanzó. No que nosotros nos hubiéramos ganado la misericordia, sino que el Padre, por su gran amor hacia el mundo, tuvo misericordia de nosotros. Y a través de Yeshua reconcilió al mundo. Él dio la sangre para pagar la deuda, para que nosotros pudiéramos entrar nuevamente a través de la puerta. ¿Quién es la puerta? Yeshua. Jesús es la puerta. A través del camino, el único camino. ¿Quién es el único camino? Yeshua. ¿Quién es la única verdad? Yeshua. ¿Quién es el que nos da vida? A través de ese camino y esa puerta, Yeshua, porque a través de Yeshua podemos volver a la presencia del Padre, volver a ser pueblos de Dios. Todos, tanto el judío como el disperso como el gentil, todos vamos a ser pueblo de Dios. Así que somos embajadores en nombre del Mesías, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre del Mesías, reconciliados unos con otros, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Yeshua, que no fue pecado, que no hizo pecado y no fue pecador, a él lo hizo pecador. ¿Para qué? Para que yo, para que tú, para que todos no tuviéramos que cargar ese pecado, para que nos quitara este pecado de habernos ido, de cumplir la Torá, de guardar sus mandamientos, y ahora poder volver a entrar por esa puerta, volver a ser limpios por esa sangre que pagó nuestra deuda, para volver a entrar, ¿sí? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios a través de Yeshua. Y Pablo se está mostrando la culminación del plan de redención. No la culminación porque ya haya acabado, sino nos está explicando ese plan de redención, cómo todo el mundo iba a ser salvo. Ahora, en Efesios, a otra nación le sigue diciendo, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. Yo sé que algunos entendemos este término, pero para el que no lo entiende, ¿por qué eran llamados incircuncisos? Porque en ese momento, ¿quiénes eran los que hacían circuncisión?
el pueblo de Dios, el pueblo que en ese momento era el pueblo de Dios, las tribus de Israel, ¿sí? Pero los gentiles allá afuera no tenían circuncisión. Y si no tenían circuncisión, no estaban inscritos en los pactos de Dios, ¿sí? Por eso les dice Pablo, en aquel tiempo estaba sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel. Ojo con esto, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mira todo lo que éramos los gentiles. Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Ojo, yo creo que esto es algo muy claro. No hay que darle mayor explicación. Y ajenos a los pactos de la promesa, no estábamos en los pactos. No teníamos esperanza, no teníamos Dios en el mundo. Pero ahora, a través de Yeshua HaMashiach, de Jesús el Mesías, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Podéis entrar por la puerta que es el Mesías. Porque Él es nuestra paz. ¿Quién? Yeshua, que de ambos pueblos hizo uno. A través del Mesías entramos, tanto el judío como el disperso, como el gentil. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Ya el judío y el gentil no van a luchar. Ahora vamos a entender que somos un solo pueblo, Israel que será salvo. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, que ya lo explicamos en el video anterior, para crear en sí mismos de los dos a un solo pueblo, un solo hombre, haciendo la paz entre ellos. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz, las buenas nuevas de redención, a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Sí ves cómo todo se va reuniendo en lo que les he venido diciendo? La única puerta es Yeshua. Así que ya no sois extranjeros, ya no sois advenedizos, sino ahora venimos a ser ¿qué? Conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¡Wow! ¡Wow! Cuando yo entendí esto, cuando yo vi esto, dije, esta es mi identidad. Esta es mi identidad. Somos pueblo de Dios, somos Israel que será salvo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. De los profetas podemos decir que lo que llamábamos Antiguo Testamento, lo que creíamos que estaba abolido. Y de los apóstoles, que era lo que creíamos que era lo único verdadero. Pero a esos dos, a lo que era antiguo y a lo que es nuevo, ahora entendemos que es todo un plan de redención activo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Siendo la principal piedra del ángulo, ¿en qué se sustenta todo? Toda la enseñanza y todo el plan redentor en Yeshua HaMashiach, en Jesús el Mesías, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Yo creo que aquí, siempre lo diré, lo que nos debe ministrar y nos debe enseñar a nosotros es venir con un entendimiento delante del Padre, con humildad delante del Padre y ver su palabra y entender el contexto correcto de la palabra de Dios. O sea, qué más entendimiento podemos nosotros? ¿Qué interpretación le podemos dar si aquí la palabra de Dios nos está dando el contexto correcto? ¿Ok? Ahora, ya para ir terminando, vamos a ver cómo Pablo también, él dice en Hechos 26, cuando él está ya en el final de sus días, en sus últimos años, él está hablando al rey Agripa. ¿Al rey Agripa qué? Que lo están juzgando. Ya lo iban a llevar a Roma. Entonces él dice en Hechos 26, del 4 al 7, mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Ahora pregúntense, y déjenme hacer un paréntesis acá, pregúntense, ¿será que Pablo está creando una nueva religión? ¿Será que Pablo está creando a otro pueblo diferente al de Dios?
¿Está diciendo el judío por un lado y el gentil por el otro? ¿Será que Pablo está diciendo la Torá ya no está vigente, los mandamientos de Dios ya pasaron, el Shabbat ya pasó? ¿Será que Pablo está diciendo eso? Porque mire que él dice, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. En este punto está hablando de la religión judía, pero ojo que ellos se basaban en la Torá, pero bueno, también en lo que ellos crearon, todas esas leyes humanas que crearon, ¿sí? Pero él guardaba todo eso de la manera más rigurosa, ¿sí? Pero él dice, ahora por la esperanza de la promesa que hizo nuestro Elohim a nuestros padres, soy llamado a juicio. Él entendió que él era alguien que iba a llevar el entendimiento de esa promesa que Dios hizo a nuestros padres. Y podemos decir nuestros padres, porque estamos entendiendo qué pueblo somos. A nuestros padres, ¿quiénes? Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y qué promesa es? Promesa cuyo cumplimiento esperan que anda a alcanzar nuestras 12 tribus. 12 tribus, no está diciendo los judíos y los gentiles, los dispersos y los judíos, no está diciendo eso. ¿Qué está diciendo? Nuestras 12 tribus. Por favor, entendamos que Pablo no vino a crear una nueva iglesia. Pablo en ningún momento habló de una nueva iglesia. Y lo hemos visto a través de los diferentes pasajes que le he mostrado, del judío y del gentil, ese gentil que eran los dispersos y las naciones que no eran de Dios. De esos dos hizo un solo pueblo, a un Israel que será salvo. ¿Sí? Y por esa promesa de que las 12 casas alcanzarán redención, por esa esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Y mira, esta es la última diapositiva de esta enseñanza. Y aquí yo creo que ustedes van a tener que ya entender finalmente quién es el pueblo de Dios. Y dice Apocalipsis 22:9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles. Aquí Juan está siendo enseñado, y esto ya es al final de Apocalipsis. Juan, que tuvo toda esta visión que Yeshua HaMashiach le mostró, ¿sí? De cuál va a ser el tiempo final y todo lo que va a ocurrir en el tiempo final. Entonces dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven para acá, yo te mostraré a la desposada, la esposa del Cordero. Wow, esta es otra de los puntos de nuestra identidad. Somos la esposa. El pueblo, Israel, es la esposa del Cordero. Por eso, Yeshua pagó con su sangre nuestro pecado, habernos alejado de la Torá. Ahora, a través de esa sangre, somos limpios. Recuerden que él dijo, vengan a mí, yo les daré agua, agua viva, agua que ya les saciará la sed, pero también nos dice Dios, a través de esas aguas serán limpios. La sangre paga el precio, pero las aguas vivas son las que nos lavan del pecado. ¿Sí? ¿Y por qué murió Yeshua? Para eso. ¿Pero por qué resucitó? Porque es que resucitó. ¿Para qué? Para tener un esposo, para tener el esposo correcto, ¿sí? Para que Israel vuelva a los pactos de Dios. Porque nosotros debemos entender que la Torá, más allá de ser o sea, de que son las instrucciones de nuestro Padre Eterno para que tengamos una buena vida, son también algo que se llama la Ketubá. ¿Y qué es la Ketubá? Son las promesas que se hacen el esposo y la esposa cuando van a entrar en matrimonio, cuando van a entrar en unidad, cuando van a entrar en Ejad, ¿sí? Porque el esposo y la esposa son un Ejad, son dos personas que se vuelven un solo cuerpo y una sola alma. La esposa del Cordero, nosotros somos la esposa del Cordero y vamos a entrar en unidad con el Cordero. ¿Y quién es el Cordero? Es el Padre mismo, yo y el Padre uno somos. Y dice Juan, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, esa Jerusalén celestial que viene al cielo. No nosotros yendo al cielo, la Jerusalén que viene del cielo aquí a la tierra, teniendo que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Ahora miren esta parte, estos dos versículos que son
supremamente importantes y esclarecedores. Tenía un muro grande y alto, y en el muro, un muro grande y alto que lo rodeaba. Y en el muro habían 12 puertas, 12 puertas, recuerden el número, 12 puertas. Y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos en cada puerta, que son ¿cuáles? Los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Ojo, ya les dije cuáles son los hijos de Israel. Y cada uno de esos nombres de esos hijos estaba inscrito en una de las puertas. Y por favor, quiero que aquí vayamos entendiendo algo. ¿Dónde está la puerta de los gentiles? ¿Dónde está la puerta de la nueva iglesia de Jesús? Dime dónde está la puerta. Y estamos hablando de los tiempos finales. Y estamos hablando de la Jerusalén celestial. Y estamos hablando del pueblo que es la esposa del Cordero. ¿Dónde está la puerta de la nueva iglesia de los gentiles? Cada puerta tenía uno de los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente, 3 puertas. Al norte, 3 puertas. Al sur, 3 puertas. Y al occidente, 3 puertas. Cada lado de ese cubo perfecto que es Jerusalén, la Jerusalén celestial, tiene solo 3 puertas. ¿Para qué? Para cada una de las 12 tribus de Israel. Yo creo que aquí ya podemos entender que no hay una puerta para los gentiles, que no son el pueblo gentil y el pueblo judío, que no es una nueva iglesia y el pueblo de Dios. Y creo que hemos sido supremamente claros en decir que de los dos los tomó para ser un solo pueblo, formar a Israel. El pueblo de Dios es Israel, el buen olivo es Israel, el olivo natural es Israel. ¿Por quién viene Dios? Por Israel. Por Israel, ese Israel que está formado por los judíos, ese Israel que está formado por las 10 tribus que fueron dispersas, y ese Israel que está formado por esos gentiles que no tenían pactos, que estaban sin Dios, que eran advenedizos, que eran extranjeros, que estaban alejados de la ciudadanía de Israel, pero que a través de Yeshua todos ahora venimos a ser pueblos de Dios, hijos de Dios, familia del Dios viviente. Así que con esto creo yo que podemos dar por terminado que entendemos, si lo permites, entendemos con este primer video cuál es realmente nuestra identidad. Tú sigues siendo colombiano, sigues siendo japonés, estadounidense, sigues siendo brasileño, argentino, sigues siendo sueco, sigues siendo del país de donde eres, sigues siendo tú. ¿Sí? Pero ¿qué es lo importante? Si tú has venido a conocer al Elohim, a Dios, a Jehová, a Yud Hei Bab Hei, al gran yo soy, tú has venido a conocerlo a Él y has venido a través de Yeshua, debes entender que ahora eres pueblo de Dios, que eres Israel, que eres un hebreo que ha cruzado de muerte a vida, que seas ahora salvo, no por ti, salvo porque formas parte del pueblo de Israel. Creo que con esto hemos ido y hemos desentrañado toda esta hermosa parte de identidad, que es una parte de los videos que van a formar este tema. ¿Listo? Así que para el siguiente tema que vamos a mostrar, las dos casas de Israel, la casa de Efraín y la casa de Judá, para que vayamos teniendo aún más de ese embudo general, vayamos a ir entendiendo, ¿sí? Entendiendo hasta lo específico cuál es el pueblo de Israel. ¿Listo? Así que ya para terminar, los dejo con esta bendición. Que Dios, que Elohim le dijo a Moisés, y Moisés le dijo a Aarón que le dijera al pueblo de Dios. Así que si tú ya estás entendiendo que eres pueblo de Israel, esta bendición es para ti. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz, ponga en ti shalom. Shalom a ti que estás escuchando. Espero que esto haya sido esclarecedor para ti. Espero haber podido llegar a tu corazón.
que el Padre me haya permitido poder llegar a tu corazón con esa ayuda del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, para que tú entiendas cuál es tu verdadera identidad. ¿Listo? Entonces, sin más, nos vemos en el próximo video. Shalom, shalom. Nos vemos después. Hasta luego.